Queridos hermanos, reciban un fraternal saludo de parte de los misioneros claretianos. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo provincial de Biblia, estaremos reflexionando domingo a domingo los evangelios, de manera que puedan ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez en la fe. Dispongamos el corazón para dejar obrar a Dios en nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que significa Pedro. Es palabra de Dios. Hemos llegado al segundo domingo del tiempo ordinario y el Evangelio de hoy nos provoca a ir y ver en dónde y cómo vive el Señor Jesús. En un bello diálogo de preguntas y respuestas, unos seres humanos deciden seguir a Jesús y apostar su vida al proyecto transformador que Él les propone. Pero primero veamos cómo vivimos nosotros hoy, cómo viven nuestros pueblos y comunidades. Las mayorías en la humanidad están arrinconadas por un sistema de muerte, desigualdad e injusticias que no permiten a la humanidad vivir bien, pues cada vez son más las personas que mueren de hambre o sin ser atendidas en los servicios de salud que hoy han sido privatizados en nuestros países. Los pobres del mundo sobreviven en medio de muchas dificultades. Los egoísmos de este sistema también están acabando con el lugar donde vivimos, nuestra casa común. La madre tierra está siendo destruida por la industria, el comercio y la sobreexplotación de sus recursos, que realmente son sus recursos vitales. Este mismo sistema nos ha convertido en consumidores compulsivos de sus productos para vivir. La industria de la limpieza, de la belleza, del disfrute, del goce, nos han puesto en manos de un proyecto donde prácticamente la vida se comercializa. Este es el mundo en el que vivimos, donde las esperanzas se tienen que abrir paso muy despacio, desde lo más pequeño, desde los más pequeños. Por eso es importante resaltar algunos detalles del Evangelio del día de hoy. En primer lugar, queridas hermanas y hermanos, les invito a que veamos al hombre que habla. Es Juan el Bautista, nuevamente identificando a Jesús como un gran signo de contradicción. El día de hoy, al llamarlo Cordero de Dios, está presentándonos un referente distinto al poder. No es un águila imperial o un halcón de la guerra. Es un cordero, un referente de la vida de los pobres, un referente del universo de los pastores, del universo religioso del pueblo pobre hebreo. Un cordero como el que las familias hebreas comían en la Pascua, que representaba el paso a la libertad,
a la vida en dignidad. Jesús es ahora el Cordero de Dios, es la ofrenda de liberación de todos los pobres del mundo. Ese es el primer elemento que vale la pena tener en cuenta. En segundo lugar, las preguntas que hacen los discípulos de Juan a Jesús. ¿Dónde vives? Queremos saber dónde vives. Y ante esa pregunta Jesús no da un discurso, Él hace una invitación. Vengan y vean. Y así lo hicieron. Seguramente fueron y vieron a un hombre humilde que vive con los más pobres, que vive con ellos su suerte, sus carencias, pero también sus alegrías y sus luchas. No vive en un palacio, no vive con lujos desorbitantes, es la sencillez de los pobres de la tierra. Ese es Jesús, y a ese Jesús que vive así, que vive allí, es al que estos tres hombres deciden seguir. Por eso el tercer elemento que quiero que tengamos en cuenta el día de hoy es el seguimiento. Andrés va a buscar a su hermano, a Pedro, y se lo presenta a Jesús. Así entonces son tres: Andrés, Pedro y otro discípulo del que no nos dicen su nombre, los que deciden seguir a Jesús, los que deciden asumir el proyecto histórico de liberación, de transformación que Jesús les propone, siempre viviendo con Él la vida de los más pobres, de los sencillos, de los excluidos, de los desterrados, de la sociedad de entonces y de la sociedad futura. Por eso, queridas hermanas y hermanos, nosotros hoy, que somos mujeres y hombres de fe, no podemos quedarnos quietos ante los múltiples llamados que Jesús nos hace. Podemos ir y ver que efectivamente Jesús vive en la vida de los más pobres, en el rancho de los más humildes de nuestro entorno. Y si decidimos, como los tres discípulos, seguirlo, entonces estamos asumiendo la misión de Jesús, nuestra misión en la historia: acompañar a los más necesitados de nuestra sociedad, a construir las soluciones, a construir las alternativas. Seamos pues, hermanas y hermanos, hoy nosotros y nosotras, seguidores y seguidoras generosos, seguidoras y seguidores de Jesús, el pobre entre los pobres, que nos invita a bajar los orgullos, a bajar las importancias que le hemos dado a lo mejor a cosas superficiales y a acompañar a quienes más lo necesitan, a convertirnos en uno con ellos, en uno con ellas, a luchar sus luchas, a vivir sus vidas. Invitados entonces a ir y ver cómo vive Jesús y sobre todo a seguirlo en su proyecto. Que así sea.